Ya estamos de vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas y con una invitada muy especial, la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte. Ministra, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A usted, Iván, al canal, por la invitación. Muy buenos días. ¿Puedo contar una intimidad? Dele, es que la ministra estuvo a mediados de semana, el martes estuvo en la radio, en Tele 13 Radio, y me dijo, ¿cuándo vuelve el programa el domingo? Porque lo echo de menos. Lo hicimos volver y la invitamos, para que no lo eche tanto de menos. Estoy demasiado feliz de que haya vuelto y yo estar aquí. Muchas gracias, ministra. Quiero decirle que esta es una semana que mis deseos se vienen cumpliendo, entonces esperemos que para la que viene a ver qué pasa la próxima. Mismo. Vamos a hablar de eso porque tiene votación de reforma tributaria en la Cámara. Oiga, no le voy a preguntar cuándo es el cambio de gabinete, pero ¿sabe cuándo es, no? No. Ah, ya. No, lo dijo súper clarito el presidente. Además, si supiera, él siempre no me lo está diría. evaluando, lo piensa y lo hace, y no se lo comunica a nadie. Ya, pero ¿qué significa, eso sí me lo puede contestar, este nuevo pacto con la ciudadanía, que es la expresión de la ministra del Interior y ayer de la ministra portavoz Camila Vallejo? Sí, mire, quisiera hacer una reflexión previa. Siempre, no solo en este caso, sino que siempre los primeros años de gobierno, cuando se cumple el primer año de gobierno, es un tiempo en que el presidente o presidenta de la República hace desde luego un balance de lo que ha sido el año de instalación y también hace una proyección de acuerdo a lo que hayan sido las contingencias del año que recién pasó. Y en nuestro caso no va a ser distinto porque asumimos el gobierno. Tuvimos un año que tuvo las vicisitudes que siempre tienen las instalaciones y adicionalmente tuvimos un hecho político ultra mega relevante, diría yo, como fue la votación del 4 de septiembre respecto de un nuevo proyecto de constitución con los resultados que ya conocemos y naturalmente eso genera también unos impactos políticos y unas reflexiones que van asociadas, de manera que hoy día, cuando este sábado que viene, el sábado 11 de marzo, cumplimos un año en el gobierno, es tiempo para que nuevamente el presidente, como lo va a hacer, haga esta mirada hacia lo que ha sido este primer año y cómo estamos mirando la salida ya en esta perspectiva de futuro, imprimir también algo que es muy importante. Yo siempre lo digo, un poquitito cliché, pero yo realmente creo que tenemos un país bien impactantemente poderoso, tenemos un mar tremendo, tenemos recursos naturales, tenemos una gente que está cada día más capacitada, entonces tenemos tantas cosas buenas como para mirar y proyectar que parte de eso es de lo que estamos hablando cuando decimos hay que, o como lo dice parafraseando a la ministra Toá, hay que, no recuerdo el valor exacto ahora, así que no lo voy a... La ministra dijo reformular. Reformular o reconfigurar o refrasear aquello que es nuestro vínculo y nuestro compromiso con la ciudadanía en este nuevo tiempo. Ya, es que ahí aparentemente hay una contradicción entre las ministras, me gustaría aclararlo, porque la ministra Toá dice en una entrevista el domingo pasado en El Mercurio, hay que reformular el pacto con la ciudadanía. Y la ministra Vallejo ayer dice... hay que tener este nuevo pacto con realismo, pero atendiendo a que la promesa del programa se mantiene, digamos. Entonces, claro. me suena un poco a un debate del gobierno de Bachelet 2, digamos, pero hay una pequeña contradicción en eso, porque lo que se entiende en reformular es que a lo mejor hay que ajustar el programa directamente. Mire, de las conversaciones que hemos tenido en el comité político, de las conversaciones que hemos tenido entre nosotras, precisamente las ministras que usted señala y yo, lo que yo entiendo y veo es que nosotros estamos en una obligación, como siempre tienen los gobiernos, además, de estar permanentemente informando a nuestro país en qué estamos y cómo estamos. Con todo lo que ha ocurrido, ya he hecho referencia a aquello, nosotros tenemos que ser capaces de informar a la ciudadanía en su conjunto cómo es posible hacer realidad un pacto que nosotros prometimos al pueblo chileno y era el de traer al gobierno un gobierno profundamente progresista. ¿Qué significa ser progresista hoy día? ¿Cómo se manifiesta eso en, por ejemplo, una agenda legislativa, una visión de futuro, los distintos tipos de iniciativas que vamos a llevar adelante? Es aquello que es necesario comunicar. Porque
también hay que hacerse cargo de que ha habido muchísimo debate y las personas con los distintos debates, por supuesto que caen en cierta incertidumbre. ¿Irán a seguir en lo mismo? ¿Van a entregar todo? ¿Van a pactar todo? ¿Van a renunciar? No sé qué. Nosotros no queremos renunciar al programa, no queremos hacer nada distinto a aquello que tenga una impronta progresista. Ya. Ahora, ello lo hacemos ¿cómo? En democracia. Y en democracia significa, en consecuencia, que también tenemos que hacernos cargo que si queremos materializar acuerdos y queremos hacer permanente ciertas transformaciones, tenemos que hacerlas en el Congreso Nacional con los parlamentarios que representan al conjunto de la ciudadanía. Y en eso estamos y eso seguiremos haciendo. O sea, reformular implica también negociar, implica también reflexionar respecto de las propias proposiciones, digamos. Significa estar ¿Qué es lo que por otra parte la oposición le está pidiendo? Significa hacer lo que venimos haciendo y seguiremos haciendo. Dialogar, conversar, tener un espíritu de diálogo, de encuentro para la mejor vida de los chilenos. Piense usted, Iván, que más allá de todos los dimes y diretes que son propios de la política y a nadie le espantan, y a mí tampoco me espantan, por supuesto, la reforma tributaria que se ve este martes y miércoles en la Cámara de Diputados ha tenido el ingreso de 3 paquetes distintos de indicaciones. Usted comprende que si nosotros hemos presentado en conjunto un paquete, 3 paquetes de indicaciones, es que significa tenemos un espíritu, una capacidad de abrir diálogo con un objetivo, sí, que siempre se lo planteamos a la oposición. A nosotros nos interesa un resultado final. Y estamos, por supuesto, disponibles a hacer una conversación de cómo arribar a ese propósito final. Queremos mayor recaudación. ¿Para qué queremos mayor recaudación? Para poder financiar beneficios y mejoras en el ámbito social que son permanentes, porque además le decimos a la oposición, y se lo reiteramos todos los días y lo decimos para todas las personas, no se enorgullece ser un país reconocido en el mundo como un país responsable, como un país que toma decisiones de acuerdo a sus posibilidades y hace todos los esfuerzos por hacer los mejores intentos para mejorar la vida de las personas, mejores pensiones. Bueno, tenemos que tener mayores ingresos para poder tener mejores pensiones. Usted dice, la reforma tributaria ha tenido 3 paquetes de indicaciones, lo que significa que hemos oído parte de lo que nos dice la oposición. A la oposición dicen, sí, han presentado indicaciones, pero ninguna que vaya al corazón y al tema que realmente le molesta a la oposición. Mire, aquí hay un debate en curso todavía y que tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que lograr un acuerdo con la oposición en torno a que nosotros entendemos que la justicia tributaria, que es aquello a lo que aspiramos, tiene una progresividad, es decir, los que tienen más van aportando más y adicionalmente hacemos este esfuerzo tributario siempre cuidando la estabilidad de todo el sistema y esto significa que no haya afectación de la industria, de la inversión, etcétera. Cosa que está demostrada, porque ahora la seguridad para invertir en Chile ha mejorado sustantivamente su nivel y tenemos las estadísticas para demostrar aquello. Estadísticas. Sí, algunos dicen que es por el resultado del plebiscito, pero bueno. Bueno, yo le quiero decir que nada de lo que está pasando en materia económica, un mejor IMASEC, una desocupación que está estamos en menos de 2 dígitos, estamos en 8%, el tener adicionalmente en control a la baja la inflación, con un precio del dólar en las mismas condiciones, no es casual, esto no pasa por un milagro, los astros alineados decidieron premiar a Chile. No, esto se llama gestión, esto se llama una acción de gobierno que ha apuntado en ese sentido. Y con esa misma perspectiva de seriedad, de responsabilidad, pero también con un espíritu de mejora para poder tener ingresos permanentes, para poder financiar gasto permanente, es que vamos a la tributaria. Y tenemos además, déjeme decirle, confianza que nos vamos a encontrar en un acuerdo con la oposición, porque la oposición no tiene un deseo de perjudicar a Chile, estamos seguros de eso. Quiere mejorar Chile. Pero sí ha cambiado el tono esta semana. Sí, pero también los tonos políticos
también se lo digo a usted y se lo digo a todos los que vienen observando la política hace años, si viene un periodo electoral, también sabemos que los tonos tienen unos matices de diferencia, pero el diálogo está a salvo. O sea, usted es comprensiva con... digamos... Con el diputado Ramírez, por ejemplo, que oiga, no podía ser más mala la reforma. Quiero decirle una cosa, que los años de estar desde mirando o actuando en la política me indican que hay que tener una cierta calma y una cierta mesura para hacer la apreciación de los juicios, porque el propio diputado Ramírez, que va a ser jefe de bancada de la UDI, evidentemente tiene un objetivo político desde la oposición, que es marcar posición. Y yo entiendo eso, pero lo importante, lo realmente importante es que haya una vía de diálogo, y esa vía de diálogo yo la voy a intencionar y cuidar. Y de hecho, le cuento que llamé personalmente al diputado Ramírez y le manifesté lo que le estoy diciendo. Entiendo perfectamente los roles, pero el diálogo está a salvo, y él me dijo, pero desde luego, ministra, estamos en la misma línea, digamos. Así que es así como tenemos que vivir en democracia. Tenemos los desacuerdos propios de las diferencias ideológicas y de otros tipos que tenemos, pero en el Congreso tiene que haber una actitud de diálogo, y el Ejecutivo tiene que intencionar y fomentar ese espíritu de diálogo, y es lo que hago yo todos los días. Ahora, así como están las cosas en la Cámara este martes y miércoles, el oficialismo va a imponer su mayoría, digamos. La pregunta es qué va a pasar. Primero, ¿van a imponer su mayoría? ¿Tienen los votos? Mire, no es primera vez que me veo a 2 o 3 días de una votación y me dice, ¿cómo estamos? Y yo el gol lo grito cuando está dentro. Y en este caso, ese arco ni siquiera es mío. Es de todos los chilenos que nos están mirando, para que tengan la tranquilidad de que vamos a tener mayores recursos para financiar aquellos compromisos que son de todos los chilenos. Y esto ya hace rato que dejó de ser político partidista. Esto tiene que ver con cómo reafirmamos el poder de la política para mejorar la vida de las pensiones, de las personas, quiero decir. Y en ese sentido hemos estado trabajando, hemos estado conversando. El ministro Marcel, ¿qué quiere que le diga? O sea, un ministro estrella de lujo, que no solamente tiene capacidad de diálogo, sino que tiene un rigor técnico y tiene una comprensión del conjunto de la política en general, que nos hace tener buenas perspectivas. Ya, buenas perspectivas para esta semana en la Cámara, pero después viene el Senado, donde están empatados en la práctica. Después viene el Senado. ¿Cómo se hace ahí? Vamos al Senado y nuevamente tenemos que abrir ese espacio de conversación, porque ni la Cámara ni el Senado entendemos que porque en una parte nos haya ido bien, en la otra tenemos por dado que esto no. Esto significa abrir nuevamente una conversación. El presidente de la Comisión de Hacienda este año es el senador Lagos Weber. El senador Lagos Weber es un senador que tiene un reconocimiento, yo diría, transversal respecto a que es un hombre serio, es un hombre responsable, desde luego tiene capacidad de diálogo con todos los sectores, y por supuesto que nosotros como gobierno estaremos a plena disposición del presidente de la Comisión de Hacienda para fomentar, intensificar y estar en línea con la exigencia que tiene una reforma tributaria. Si nosotros entendemos, y en esto quiero ser totalmente explícita para que no haya lugar a ninguna duda, nosotros entendemos lo que significa una reforma tributaria y entendemos que ese diálogo y conversación que se puede hacer tiene impactos, y por eso que responsablemente haremos también esa conversación en el Senado. Estamos con la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte. Oiga, se me quedó una cosa respecto del cambio de gabinete. Hoy día la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, dice que lo que hay que hacer es mejorar una cosa, que es que falta nitidez en agendas sectoriales, y se ha hablado mucho de que hay que mejorar la gestión en algunas áreas, en algunos ministerios, y la gestión se mejora, dicen,
con gente con experiencia, con gente con tonelaje político, con gente que no tenga que ser presentada, con gente con caras demasiado nuevas. Y eso habla de gente del socialismo democrático, básicamente, como usted misma, por ejemplo. Me pone como ejemplo, tengo 60 años, no sé qué. No, puede haber gente más joven que yo. Pero gente que la gente tiene que reconocer, la ciudadanía tiene que reconocer rápidamente. ¿Significa eso que efectivamente tienen que entrar más caras del socialismo democrático al gabinete? ¿Significa eso que hay una pequeña disputa o un espacio que va a tener que ser reordenado políticamente hablando? Yo creo que hay una cuestión que es básica y que está, por supuesto, en la evaluación del presidente. De hecho, el presidente siempre nos está preguntando a los distintos ministros la observación que estamos haciendo, la evolución de los hechos, qué comentarios estamos recibiendo, etcétera. Y todo el eje está centrado, por un lado, efectivamente, en una mejora de la gestión, pero también, naturalmente, hay consideraciones de carácter político respecto de el cómo una conformación de gobierno también representa las distintas fuerzas que lo sostienen. Ahora, esta no es una cuestión matemática, 5 y 5, si no son 5 y son 7. No, esto tampoco es para hacer una guerra de números y hacer una planilla Excel con los equivalentes. Se trata, por un lado, en cuanto a la gestión misma, hay que mezclar experiencia, trayectoria, por cierto, pero también hay que mezclarla con esa juventud y ese compromiso y esa convicción que le da energía a este tren que va caminando. Y en lo político, naturalmente, se pueden dar ajustes, pero quiero insistir, esta no es una cuestión matemática, sino que tiene que ver con un sentido de inclusión, compromiso y, por cierto, también, obviamente, de incidencia en la gestión de gobierno, que el presidente hace ya bastante tiempo ha dado una plena tranquilidad respecto de que las coaliciones están presentes en el gobierno, las dos coaliciones están presentes en el gobierno, su voz tiene una fuerza, una consideración absolutamente. Yo pertenezco al socialismo democrático, soy militante del Partido Socialista hace 30 años y siento que mi partido tiene voz, tiene fuerza, como la tiene también, por supuesto, Convergencia Social o el Partido Comunista. Creo que este no es un gobierno que se pudiera decir, es un gobierno que no tiene un espacio de interlocución amplia con consideración de las distintas miradas. Pero tal como usted señala, hay momentos en que la política también juega un rol en términos de esos ajustes, pero no son ni matemáticos ni son como para caer en una situación de complejidad de las relaciones de las coaliciones. Oiga, no ese es el escenario. Ministra, hablemos de una cosa que tampoco es matemática. Esta semana los programas de farándula, los medios que se dedican a la farándula se dieron un festín con una historia donde aparece involucrada una diputada del Frente Amplio, que es la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini. Y llamó la atención, yo sé que a usted le preguntaron en el matinal de Televisión Nacional y usted decidió contestar esa pregunta respecto de esta situación. Y la ministra de la Mujer hizo una declaración. ¿Por qué el gobierno decidió meterse en esto? No, yo quisiera aclarar lo siguiente, no hay una decisión, no hubo un comité político para tomar una decisión de esta naturaleza. Lo que hubo es otra cuestión que me parece que no puede sino responder a una percepción y declaración que hemos hecho respecto del gobierno, y es que este es un gobierno feminista. Lo demuestra desde luego la paridad que tenemos en el gabinete, cómo hemos ido avanzando en las distintas paridades, las distintas áreas de gestión que tenemos. Pero también tiene una expresión en algo que es muy importante. Nos interesa que si una mujer, quien quiera que sea, y que por ser del ámbito público nos enfrenta a la prensa para preguntarnos, y ha sido cuestionada, ha sido objeto de bullying, la persona, su familia, su madre, sus hermanos, porque ha tenido tal o cual actuación de su vida exclusivamente privada, nada que ver con lo público, no veo razón por la cual un gobierno feminista con ministras que además defendemos la autonomía de las mujeres, la capacidad de las mujeres, la decisión de las mujeres, la trayectoria de las mujeres. ¿Por qué no vamos a poder decir que es profundamente injusto que sea sometida a bullying una persona mujer? Porque le puedo garantizar
que deben haber muchos hombres en la historia de la política que han tenido una vida privada, que ha tenido un desarrollo de distinta naturaleza y nadie ha entrado en ella. Pero resulta que es una mujer joven la que se ve por la prensa expuesta en una situación particular y por las redes sociales la atacan, la destruyen. No, entonces quiero decirle, no hay una... En esto quiero ser categórica, no hay una decisión de gobierno, pero como somos un gobierno feminista y como las ministras, además, obviamente, participamos de aquello, si nos hacen una pregunta frente a una situación injusta, contesto con lo que... Y quiero insistir, de acuerdo, sí. Yo creo que a una diputada debemos someterla a escrutinio público respecto de su desempeño. Está en las sesiones, va y contribuye, es un aporte, presenta proyectos, está en las votaciones, etcétera. Eso me interesa y eso le interesa al electorado con el cual hizo campaña. El resto, ya, ¿qué quiere que le diga? Hace mucho rato que para mí la vida privada de las personas es una cuestión... Y de hecho usted contestó esa pregunta y la ministra de la Mujer hizo esa declaración antes de que se supiera lo del telefonazo que le voy a preguntar después. Pero, ¿por qué el caso de la diputada Orsini requiere o merece una cuestión que es una solidaridad que es totalmente entendible y justificable? Yo le encuentro toda la razón en lo que usted me acaba de exponer. Pero hay mujeres periodistas, mujeres líderes en distintos aspectos que han sufrido un bullying espantoso. Mujeres de derecha que han sufrido un bullying espantoso también en redes sociales, donde no se ha meritado una declaración del Ministerio de la Mujer ni un involucramiento del gobierno en su defensa. Porque hay una cuestión que es súper clave. Si a mí me preguntan, y usted me preguntara hoy día, fíjese que tal persona, XX, Margarita, ya, porque le preguntaron por ella. O es porque, yo contestaría. O para ser franco, ministra, es porque la diputada Orsini es parte del círculo más cercano del presidente. No, le quiero decir, y esto se lo respondo categóricamente. Si usted me pregunta hoy día por Margarita Ñami, que es una parlamentaria de derecha o que es una dirigente de derecha, es más, de extrema derecha, si quiere se lo pongo para que quede bien lejana a mí, y me hacen la pregunta, voy a volver a contestar, exactamente, porque yo creo que ya de verdad es tiempo de que pongamos una alerta colectiva respecto de que las mujeres tienen una vida privada y son dueñas de esa vida privada. No son dueñas de la vida pública, pero de la vida privada sí. No, y que si va a haber escrutinio tiene que ser igualitario, digamos, para hombres y para mujeres. Así por lo menos. Sí, en eso no hay cómo no estar de acuerdo. Oiga, le quiero preguntar otra cosa. Le preguntaron a usted por el asunto del telefonazo y usted dijo esto lo tiene que resolver la justicia, cosa que parece muy sensata, como decía el presidente Lagos, que las instituciones funcionen. Lo que sí le quiero preguntar es una cosa. ¿Ameritaría, como han sugerido algunos, un cambio en la ley del lobby para que también se quedaran registradas las relaciones, las reuniones entre autoridades que hoy no están obligadas a ser registradas, y las llamadas telefónicas que son eventualmente tanto o más comprometedoras, ya vimos este caso, que una reunión, digamos? Bueno, quisiera precisar que una cuestión que me parece importante, porque ya que se puso el caso, la diputada tuvo una decisión personal de autodenunciarse en la Fiscalía y en consecuencia fue la propia diputada la que decidió el ámbito en el cual se iba a resolver el tema. Y por eso yo no entro y me parece perfecto, no opino respecto a aquello. Respecto de un avance hacia un lobby reforzado, por decirlo así, respecto de este tipo de situaciones, creo que hay que mirarlo con harta calma. Y voy a explicar por qué, no quiero correrme de la pregunta. Creo que hay muchas cuestiones por las cuales no se evalúan, tanto a las autoridades que tienen que tomar decisiones como al Poder Ejecutivo, que tiene que ver con cómo se realiza una gestión eficiente y eficaz, sin costo, por eso eficiente, y que rápidamente destraba o resuelve problemas. No estoy hablando de tergiversar las facultades de los organismos, de tomar acciones que infrinjan reglamentos, normas, sean legales, mucho menos constitucionales, sino que estoy hablando de cuestiones como, ¿me puedes informar de esta situación? ¿De qué se trata? Tiene sentido. Entonces, y que sean, por supuesto, ex post a los hechos acaecidos. Entonces, por eso digo, hay que pensarlo muy bien para no entorpecer algo que es una virtud de la gestión, que es usted legítima, digamos, una parte legítima de la comunicación. O sea, todo aquello que no implique mermar, coaccionar
o simplemente hacer inefectiva la facultad y las atribuciones que tienen los organismos, y que no sino importe, que y que no tengan importe un por privilegio, objeto ministra. resolver, anticipar aquello que podría ser un conflicto y que con una gestión sencilla queda sin efecto. Claro, pero parece sensato tratar de reducir aquellas acciones que importan un privilegio o donde subyace un privilegio, que es lo que aparentemente ocurre en este caso. La diputada Orsini llama a una general de Carabineros por un amigo, que es una cuestión que no todos los chilenos podemos hacer, digamos. Por supuesto, o sea, yo creo que usted tiene todas las razones, que no todos los chilenos podemos llamar a las autoridades. Lo que hay que pensar es qué chilenos y en qué situaciones pueden comunicarse con las autoridades. Y particularmente, qué autoridades y en qué marco pueden contactarse con otras autoridades. Por eso le digo, yo creo... Parecería sensato que todos que todas las autoridades se pudieran comunicar entre sí, pero que dijeran para qué se comunican. Por supuesto, si es para información o es para pedir alguna gestión. Por supuesto, le quiero insistir en que yo creo que hay que pensarlo con ese cuidado que signifique resguardo de la transparencia y de la debida autonomía que tienen que tener los organismos en el ejercicio de sus tareas, con el no entorpecer o burocratizar acciones que son normales, como preguntarle a un general de Carabineros, general, ¿tiene información sobre un hecho que eventualmente, por ejemplo, un corte de ruta que se está produciendo en la carretera 57? Bueno, usted comprende que no vamos a entrar en la ley del lobby para hacer esa consulta, porque se está haciendo la consulta para tomar medidas que tengan relación con la gestión misma, pero no para impedir o para provocar una acción o para dejar sin efecto una facultad. Eso me parece, por supuesto, totalmente inaceptable. Desde el punto de vista político, llamar a una general de Carabineros para que quede que haya una cierta información respecto de una cosa que podría haber involucrado a dos carabineros y a una persona célebre públicamente, y que eso lo haga una parlamentaria del Frente Amplio, pone en cuestión una de las promesas del gobierno. Cuando el gobierno se inició, el presidente dijo: yo quiero ser un presidente que asuma con una cierta cantidad de poder y al final de mi mandato quiero tener menos poder. Quiero ser un presidente que cambie las cosas, quiero ser un gobierno que haga las cosas de manera distinta, donde todos seamos iguales y no haya privilegios. Llamar a una general de Carabineros por un amigo, ¿pone en cuestión ese principio? Yo creo que, se lo dije antes, la propia diputada optó por una vía que es la judicial, autodenunciarse ante el Ministerio Público. Lo que nos va a permitir saber si hay eventualmente un delito. Para que investigue el hecho. Pero yo no le estoy preguntando por los delitos. No, es que yo... ¿Sabe lo que pasa? Es que la investigación no solamente va a acreditar si existió un delito o no, sino que va a acreditar el contenido de esa conversación, el sentido que tuvo, el momento en que se hizo. Yo creo que todavía no tenemos todos esos antecedentes. Pero sí tenemos el testimonio de las dos personas que hablaron, de la diputada y de la general. O sea, yo lo que quiero... Entonces, en ese sentido... Lo que quiero dejar establecido es que una cuestión es el sentido que tiene una llamada, el cómo se hizo y la hora que se hizo, con un privilegio. Pueden haber dos mundos totalmente distintos y yo quisiera esperar eso. Porque si yo lo estoy llamando... ¿No hay un privilegio involucrado en esto? No, a ver, nuevamente, yo creo que las autoridades de cualquier tipo tienen cierta posibilidad de comunicarse con otras autoridades. Sí, claro. Y eso, naturalmente, no se llama privilegio. ¿Cuándo se transforma en privilegio? Cuando se pretende obtener una ventaja de una posición. Si yo llamo por teléfono, como en el caso que decía, a un general, no el caso porque yo soy ministra Sexpress, así que no me preocupo de cómo está la ruta, claro, pero en el evento que correspondiera, lo llamo, le pregunto cómo está para una información, qué sé yo, eso se llama hacer gestión proactiva, tratar de tener una información anticipada, etcétera, etcétera. Muy distinto es si yo llamo al general para decirle, y si por casualidad pasara mi sobrino en 3er grado, tanto, eso ya cambia completamente. Eso se llama tratar de abusar de la situación y es un privilegio. No, por supuesto, Iván, por supuesto, y en esto quiero decirlo así. Yo creo que un gobierno como el nuestro tiene que dar claras muestras de austeridad, seriedad, caminar en la senda de la corrección del cumplimiento
constitucional, por cierto, legal y normativo, y tener también el cuidado de aquellas acciones que sin estar reguladas son apreciadas por la ciudadanía y en consecuencia tenemos que tener cuidado también en lo que se proyecta. Eso es una cuestión vital. Lo que vaya a suceder con el dictamen de la justicia, yo creo que va a poner harta claridad para que podamos hacer un juicio de lo que realmente ocurrió de punta a cabo, porque, y en eso tal vez mi sesgo de abogada el que me traiciona, pero yo siempre espero saber cómo fue todo el íter, porque eso puede cambiar un poquito las Los cosas. papelitos, como decía el ministro Cordero cuando llegó que también, a ve usted, asumir sí, su cargo. es que los abogados tenemos esa Pues, condición. Por eso son tan inteligentes los abogados. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza Muchas de estar esta gracias mañana a con usted, nosotros. Iván, La ministra y al secretaria programa. general de la Presidencia, Ana Leo Uriarte, esta mañana en Mesa Central, capítulo de inicio de temporada número 6, en simultáneo con Tele 13 Radio y con todas nuestras plataformas. Al regreso de la pausa, el expresidente Sebastián Piñera, acá en el estudio de Mesa Central.